A continuación, en este video vamos a ver los problemas de circuitos eléctricos. Empecemos por el primer problema. Calcula la corriente I. Recordemos que la corriente la simbolizamos con el símbolo I porque también se llama intensidad de corriente. Calcula la corriente en el siguiente circuito. Y nos muestra el circuito. B. Calcula la potencia en la resistencia. C. Calcula la energía consumida en 2 horas en la unidad vatio-hora. Pasemos a la pizarra. En la pizarra hemos dibujado el circuito. Tenemos la fuente de 10 voltios y la resistencia. Es un circuito muy simple. El circuito más simple que se puede hacer funcional. Esto es la fuente, que puede representar una batería, una pila o alguna otra fuente de energía. Y hay una resistencia. Se pregunta la corriente. Queremos calcular la corriente I. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm, la ley más simple de la electricidad, nos dice que la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. O sea que simplemente la aplicamos. Tensión o voltaje, también conocido como voltaje, es el de la fuente, 10 voltios, dividido 20 ohm de resistencia, 0,5 amperes. Hemos resuelto el primer punto. Vamos ahora al punto B. Vamos a borrar la pizarra y vamos a seguir trabajando en el problema. El punto B nos preguntaba cuál era la potencia en la resistencia. En electricidad la potencia se calcula como la tensión multiplicada por la corriente. Así de fácil. ¿Cuánto era la tensión? En el circuito eran 10 voltios y habíamos calculado una corriente de 0,5 amperes. 0,5 amperes. Esto nos está dando 10 por 0,5, 5 watts o vatios, que se simboliza con la letra W. C. Este es el punto B. Sencillito. C. Calcular la energía consumida en 2 horas en la unidad vatio-hora. Recordemos que había 2 unidades para la energía que hemos visto. La unidad Joule, que vimos primero, y después vimos la unidad vatio-hora. ¿Qué es? Un vatio-hora es cuando tenemos una potencia de 1 vatio durante 1 hora. Muy simple entonces. La energía es, recordemos la fórmula, la potencia multiplicada por el tiempo. Potencia, en este caso 5 vatios. Y el problema nos plantea que resolvamos la energía que se consume en 2 horas. 5 por 2, 10. Eso nos da 10 vatios horas. Listo, resuelto el primer problema. Vamos ahora con los problemas 2, 3, 4, 5 y 6 de circuitos eléctricos. Algunos de ellos son preguntas más bien de teoría, pero vamos a resolverlos a todos. Vamos con el 2 primero. Una batería de auto está cargada y presenta una diferencia de potencial de 12 voltios. Si se sabe que no hay nada conectado entre sus bornes, ¿es posible que haya una corriente? Explica tu respuesta. Vemos en el pizarrón la batería, una representación de la batería. Recordemos primero que diferencia de potencial, tensión y voltaje son sinónimos. O sea, en electricidad estas palabras significan lo mismo. Dice el problema que la batería tiene 12 voltios entre sus bornes. Es decir, que los 12 voltios estarían acá, positivo o negativo, porque esto es corriente continua. Tensión continua, mejor dicho. La pregunta es si hay corriente o no.
Acá tenemos alguna cosita más, agregamos. Este es el símbolo de la batería, el símbolo que ya conocemos, que se llamaba de la fuente, mejor dicho, el símbolo general de fuente, que podría ser una batería. La pregunta es si hay corriente o no. ¿Qué falta para que haya corriente? Hay tensión, pero falta algo. No hay conexión ninguna, no hemos marcado ninguna conexión entre los bornes. Aquí no hay nada, no hay nada. Entonces, si no hay nada, no puede haber corriente. Es como si aplicamos la ley de Ohm, que nos decía que la corriente es la tensión dividida de la resistencia. En este caso la resistencia podríamos decir que es infinita, aunque no es la realidad, es una exageración, pero es muy, muy grande. Suficiente, al no haber ninguna conexión, la resistencia es infinita, no hay corriente. En este caso la respuesta es que no hay corriente. Vamos a la pregunta número 3. Define conductor y aislante y da un ejemplo de cada uno. Un conductor es aquello que conduce la corriente eléctrica, es decir, que tiene cargas, de algún tipo de cargas libres, que en la electricidad son los electrones. Yendo un poco al nivel atómico, serían los electrones los que tienen carga, los que, mejor dicho, pueden conducir los que pueden moverse, perdón, vamos a decir así, los que pueden moverse en un material conductor son los electrones. Los materiales que tienen electrones libres que pueden moverse son ¿cuáles? En general son los metales. Un ejemplo sencillo, el cobre. También podría ser el aluminio o el hierro. Todos esos metales conducen la corriente eléctrica. ¿Y qué es un aislante? Un aislante es lo contrario, aquello que no conduce la corriente eléctrica, aquel material que no conduce la corriente eléctrica. Por ejemplo, los plásticos. Completada la pregunta 3. Vamos a la 4. ¿Por qué los pájaros pueden pararse sobre un cable de energía eléctrica sin que les suceda nada, siendo que estos cables normalmente no tienen aislante? Volvamos a la pizarra. Es como si tuviéramos un pájaro parado acá. Solamente está tocando un borne, no está tocando los dos. Entonces, la corriente sigue sin tener a dónde ir. Eso mismo podría pasar si fueran dos cables. Si el pájaro está parado acá, no va a pasar nada, porque no está tocando los dos cables a la vez. Es decir, no cierra el circuito. Todos los circuitos para que funcionen tienen que ser cerrados, y en este caso el pájaro no cierra el circuito y eso hace que no le suceda absolutamente nada. Pregunta 5. Imagina un trozo de material conductor como el siguiente. Siendo que es conductor, ¿puede haber corriente en su interior sin agregar nada? Si tu respuesta es que no, ¿qué deberíamos agregar para que se establezca una corriente eléctrica? Bueno, en este caso tenemos un conductor, pero ¿qué falta? Falta la fuente de energía eléctrica, la batería, por ejemplo, o una pila, o algo que produzca una diferencia de voltaje entre los extremos que luego produciría una corriente en este conductor. Así, con el conductor no alcanza. Sexta pregunta. Define cortocircuito, otra pregunta teórica, y explica por qué es sumamente peligroso. Volvamos a la pizarra. En este caso tenemos un caso completamente opuesto al anterior, a los anteriores que no había conexión entre los bornes. Acá la conexión entre los bornes está hecha por un material conductor, sin nada en principio que se interponga en la circulación de la corriente. El conductor une los dos bornes. En realidad, para ser realmente claro, vamos a decir, para decir la absoluta realidad es que todo material, aún un conductor, tiene una cierta resistencia, pero en el caso de un cable, por ejemplo, como sería acá, que está uniendo los bornes, esa resistencia es muy muy baja.
Supongamos que tuviéramos una resistencia de 0,01 ohm. ¿Cuál sería la corriente? Bueno, la corriente sería 12 voltios dividido ese 0,001 ohm. ¿Qué nos estaría dando? Nos estaría dando 12.000 amperes. Una corriente enorme, gigante, que en realidad la batería nunca la va a poder dar. De 12.000 amperes no va a llegar. Pero quiere decir que la corriente es prácticamente ilimitada. Solamente en realidad está limitada por la propia batería. ¿Qué pasa cuando tenemos un cortocircuito? ¿Por qué es peligroso? Bueno, porque esta corriente tan grande va a calentar este cable y puede provocar un incendio. Nunca hay que hacer un cortocircuito, nunca. Con esto hemos terminado de responder las preguntas hasta las 6. Ahora seguimos con las 7 y la 8 en el próximo video. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. Vamos ahora con el problema número 7. Dice así: una estufa está conectada a la red de energía eléctrica de 220 volt y consume 2000 vatios. ¿Cuál es su corriente en amperes? Recordemos primero que la red de energía eléctrica en nuestro país es de corriente alterna, o mejor dicho, de tensión alterna. La tensión es alterna, el voltaje es alterno. Eso quiere decir que cambia continuamente, pero para los fines de nuestro problema y para la comprensión de este problema, podemos suponer que es como conocemos nosotros, continua, la que estudiamos nosotros. No importa, no hay problema para hacer esa suposición. No causa ningún problema adicional. Una estufa, dice el problema, consume 2000 vatios. Una estufa como la de la figura, una estufa de cuarzo, puede consumir esa cantidad de vatios. Recordemos que, vamos al pizarrón ahora, recordemos que todos los electrodomésticos tienen en alguna parte ese dato, el dato de la potencia que consumen. Es decir, en este caso hemos dicho 2000 vatios. Eso lo va a tener la estufa en alguna parte escondidito por atrás, donde va a decir la potencia que consume. Potencia P igual a 2000 vatios. ¿Qué dijimos sobre la potencia? Que era igual a la tensión por la corriente. De esta ecuación podemos despejar la corriente. Corriente, por lo tanto, va a ser la potencia dividido la tensión, que son los dos datos que tenemos. 2000 vatios de potencia dividido una tensión de 220 voltios. Esto nos da 9,09 amperes. Y el problema queda resuelto. Continuamos con el problema número 8 de circuitos eléctricos. Dice, una estufa consume 2000 vatios y una lamparita LED consume 10 vatios. ¿Cuántas horas debería estar conectada la lamparita para que consuma la misma cantidad de energía que la estufa? En una hora. Faltó la frase en una hora, pero es en una hora. Lo que la estufa consume en una hora. ¿Cuánto tiempo tendría que estar la lamparita consumiendo 10 vatios para que la energía consumida sea la misma? Vamos a la pizarra. La estufa consume una potencia de 2000 vatios, según el problema. La lamparita LED solamente 10 vatios. Estos valores son reales. Calculamos primero la energía que consume la estufa en una hora. Recordemos que la energía se calcula multiplicando la potencia por el tiempo. 2000 vatios de potencia en una hora nos da 2000 vatios, utilizando la unidad vatio hora nos da 2000 vatios hora. ¿Cuánto tiempo tardaría la lamparita LED en consumir esa misma energía?
Ahora dividimos de esta misma ecuación, sacamos el tiempo de esta ecuación que relaciona la energía con la potencia y el tiempo. Podemos despejar el tiempo. Despejamos el tiempo. ¿Cómo nos queda? Tiempo es igual a energía dividido potencia. En este caso la energía es la energía de la estufa que consumió en una hora, y la potencia de la lamparita LED. Es decir, 2000 vatios hora de energía dividido 10 vatios. 200 horas. Bueno, es lógico porque la estufa tiene 200 veces más potencia, mejor dicho, consume 200 veces más potencia que la lamparita LED. Así que lo que la estufa en una hora nos consume, la lámpara tardaría 200 veces más. En este caso, 200 horas. Y con esto hemos terminado el problema 8.